momento de reflexión con la voz del pastor. Cuarto domingo de Pascua, celebración del Buen Pastor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia las fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la iglesia está de fiesta. En esta celebración del buen pastor que da la vida por las ovejas, decimos: gracias, Señor, por la vida y vocación del Papa Francisco, y gracias por la vida y vocación del nuevo pontífice, del Papa Robert Francis Probes Martínez, este obispo que era prefecto del dicasterio para los obispos y que también fungía como presidente para la Comisión de América Latina,
¿Cómo nos alegra poder decir hoy que realmente ya tenemos un Papa para la Iglesia Católica? Es un pastor que seguramente va a trabajar ayudándonos a comprender el legado del Papa Francisco, callejeando la fe desde el sínodo de la sinodalidad, comprendiendo todo lo que significa la casa común y nuestro compromiso con la Madre Tierra, escuchando el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. Pero también un Papa que ha asumido el nombre de León XIV y que seguramente va a ir en consonancia con todo lo que León XIII inspiró para la Iglesia desde la Rerum Novarum, pensando en la doctrina social de la Iglesia y todo lo que luego significó en ese momento de la historia. Estoy hablando de 1878 a 1903, fue un tiempo de gobierno eclesial muy largo, 25 años. El Papa León XIII se preocupó por traer esa modernidad y tratar de unificar el diálogo entre la Iglesia y el mundo, entre la Iglesia y la cultura, y de esa manera entender la modernidad, de esa manera entender la nueva visión del mundo en ese momento, preocupado por la paz, preocupado por los más pobres y como académico preocupado también por la teología y preocupado por la vida espiritual. De hecho, León XIII promovió la devoción mariana y creemos que León XIV va a asumir también de estos principios nobles, de ese legado de León XIII y también del legado del Papa Francisco. Así que gracias, Señor, por el don de la vida y vocación del Papa León XIV, a quien recibimos con alegría y como Iglesia nos unimos en auténtica comunión. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Papa. Hoy es el día del buen pastor, el pastor que ama a las ovejas, el pastor que conoce a las ovejas y por lo mismo el pastor que da la vida por las ovejas. Y en ese sentido, quisiera invitarles a darle gracias al Señor por la vida y vocación de nuestro sumo pontífice, por la vida y vocación de cada uno de los sacerdotes y obispos. Piensa en ese sacerdote que te bautizó, en el obispo que te confirmó, en ese sacerdote que te dio por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo, o que ha estado cerca de la familia cuando hemos tenido familiares o amigos enfermos y los ha ungido con ese bálsamo de la misericordia. Piensa en ese sacerdote que te ha confesado, o que te ha escuchado en la dirección espiritual, o ese sacerdote que fue testigo cuando celebraste el sacramento del matrimonio y estuvo allí presidiendo el sacramento del matrimonio. Y dale gracias al Señor por la vida y vocación de esos sacerdotes. En esta fiesta del Buen Pastor quisiera resaltar, a partir de estos textos que hemos proclamado, tres ideas muy importantes que nos ayudan a entender ese misterio del pastoreo. ¿Por qué estamos llamados a vivir ese pastoreo, a ser pastores para la humanidad? En primer lugar, llamados a evangelizar. Cristo es el pastor auténtico. Su callado de pastor, que además lo ratifica como rey para la humanidad, le permite ir siempre adelante. Él va adelante como el buen pastor. Las ovejas siempre van detrás de ese pastor, escuchan su voz, reconocen la voz y él las va conduciendo para llevarlas a un solo redil. Nos conduce con su callado de pastor. Por eso Jesucristo es el auténtico pastor. Jesucristo ha comunicado su fuerza y su poder que le ha entregado el Padre Dios, lo ha entregado a sus discípulos y por ende también lo ha entregado a quienes ejercemos este ministerio sacerdotal en la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Nos ha entregado esa gracia de ser pastores para la humanidad. ¿Y qué se espera de un pastor? De un pastor se espera que entregue su vida,
que entregue su vida. De un pastor se espera que se parezca a ese único y auténtico pastor que es Cristo. Por lo tanto, que se parezca a lo que predique. Jesús siempre reclamaba de sus contemporáneos, reclamaba sus actitudes y comportamientos que eran contrarios a lo que muchas veces predicaban y nos alertaba sobre esa realidad. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Nos llama a la coherencia de vida. El pastor tiene que vivir una vida coherente, porque también el pastor va conduciendo a las ovejas y va adelante. El Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, decía que muchas veces también el pastor va en la mitad o a veces tiene que ir atrás, porque el pastor tiene que estar atento a sus ovejas. De ahí la invitación que siempre se nos hizo a oler a piel de oveja. Nada fácil, porque en ese callejear la fe como misterio también de ese mandato misionero, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación, hay una necesidad y es acercarnos a la realidad de nuestro pueblo, entrar en contacto con esa carne del pobre, con la carne del enfermo, con la carne del migrante, del desplazado, de aquel que ha sido descartado socialmente. Y no es una tarea fácil. A nosotros se nos exige, por lo tanto, salir de nuestra zona de confort, salir de los despachos parroquiales, salir del templo parroquial e ir a los sectores, ir a las periferias, buscar a esas ovejas descarriadas, las que quizás no han querido escuchar la voz del Señor. También nos corresponde alimentar a las ovejas que están cerca y alimentarlas con la palabra de Dios y mostrarle a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes el rostro del amor de Dios. Y al mostrar ese rostro del amor de Dios, ayudarles para que ellos se dejen seducir por ese amor de Dios y puedan decir, como el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hoy escuchamos cómo Pablo y Bernabé ahora predican entre los gentiles, pero despiertan la envidia de los judíos. Es algo muy extraño. Los judíos rechazan el anuncio de esa palabra de Dios. Han rechazado a Jesús como el Mesías. Ahora oyen a los apóstoles predicar y seguramente les llama la atención la predicación. Pero ya esa predicación no se da, en el caso de Pablo y Bernabé, en el contexto de los judíos, sino en el contexto de los gentiles, del mundo pagano. Y ahora, ¿qué sienten los judíos? Sienten envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Y luego Pablo y Bernabé con valentía proclaman esta verdad. Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora nos dedicamos a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Hay ya una universalidad en el anuncio de esa buena nueva de la salvación. Pues queridos hermanos, qué lindo poder comprender que ese buen pastor que es Cristo da la vida por las ovejas y nos llama a ser evangelizadores. El pastor tiene que ser un evangelizador y debe evangelizar con su vida, debe evangelizar con los hechos, aprender a hacer una lectura de los signos de los tiempos y mostrarle a la comunidad el rostro de Jesucristo. Y lo debe hacer con la simplicidad de la vida, con la sencillez, con la capacidad de escuchar, con la capacidad de mirar a los ojos, dando un buen consejo, extendiendo sus brazos para abrazar a muchos hermanos que se quieren reconciliar consigo mismos o con Dios o con la naturaleza, extendiendo la mano para ayudar a levantar al que ha caído y como peregrinos de esperanza, sembrando semillas de fe, de amor y de dulzura en el corazón de hombres y mujeres de buena voluntad. En segundo lugar, digamos que Jesús es la puerta de la vida y el buen pastor. Todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan nos habla
de este hermoso episodio del buen pastor que da la vida por las ovejas. Pero empieza diciendo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, la puerta que da la vida. Y hay que entender que la primera parte del relato del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, se da en el contexto de la fiesta de las tiendas. Y la segunda parte, incluyendo estos versículos 27 al 30 que hemos proclamado, se da en el contexto de la fiesta de la dedicación del templo y por lo tanto la importancia del altar, la importancia de la adoración a Dios. Pues bien, entendámoslo de esta manera. Jesucristo es la puerta y las ovejas están llamadas a entrar por esa puerta. Es la puerta que da la vida. Yo creo que así podemos entender mejor por qué hoy hablamos de la puerta y entrar por la puerta en el año jubilar. Si la puerta es Cristo, cuando yo entro a ese templo jubilar a través de la puerta, estoy queriendo significar que quiero que Cristo realmente sea el Rey de mi vida y por lo tanto quiero una vida nueva en Cristo. Estoy entrando por la puerta, estoy entrando por una nueva dinámica, comprendiendo mi vida espiritual. Cristo me da la vida, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la antigüedad los mayordomos tenían siempre las llaves para entrar o para salir, las llaves para cerrar o las llaves para abrir. Y Jesús, cuando le entrega las llaves a Pedro, le dice, te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, Jesús es la puerta. Qué lindo poder entrar. Y como ovejas, saber que al entrar por esa puerta estamos renunciando a los signos de muerte. En el mundo en el que vivimos hoy hay muchos signos de muerte. Corrupción, violencia, pobreza, a veces el desprestigio o también todo lo que está sucediendo frente a las noticias falsas. Todas esas cosas hacen parte de los signos de muerte, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza. Todo eso tiene que quedar atrás. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y sígame. Es decir, como discípulo hay que morir en la cruz. Ya eso lo hemos entendido. Entonces Jesucristo es la puerta que da la vida. Y es el buen pastor. Es el pastor que cuando llega, el portero le abre. Seguramente que podemos pensar que habían varios pastores y el buen pastor entra y llama a las ovejas por su nombre y las ovejas salen. Y cuando entra otro pastor, se lleva también a sus ovejas. Jesucristo es ese pastor que nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón. Nos conoce cuando vamos de camino, cuando estamos sentados o acostados, sabe lo que hay en nuestra vida, conoce nuestras necesidades. Pero aún así, nosotros tenemos que abandonarnos en las manos de Jesús, porque Jesús jamás va a coartar nuestra libertad, te quiere libre. Y si tú le abres el corazón a Cristo, Él viene y te conduce, te lleva a pastos abundantes, y esos pastos abundantes significan la salvación. Jesús nos da la vida eterna, no es cualquier vida, es la vida eterna. Cuando en el Antiguo Testamento Dios le da el maná al pueblo de Israel, pues el maná les da vida, pero es una vida temporal. Ellos pueden saciar el hambre en el momento, pero Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Nos ofrece una vida eterna. ¿Saben lo que eso significa? Es una vida eterna que hay que construirla naturalmente con los pies en la tierra. ¿Qué es lo que hay a tu alrededor? Imagínate que tú eres esa ovejita. Piensa, ¿qué está pasando en tu vida hoy? ¿Te sientes como una oveja que vas en ese redil pensando en que al lado tuyo hay personas maravillosas? ¿O puedes pensar, realmente hoy me siento como una oveja descarriada? ¿O me siento como una oveja confundida? Necesito escuchar de nuevo la voz de ese pastor que me llama. Y el Señor te llama todo el tiempo y a veces nuestra dureza de corazón nos impide dar una respuesta de amor.
Jesús es la puerta que da la vida, Jesús es el pastor que ama a las ovejas, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, que conoce a las ovejas, las llama por su nombre y luego da la vida. Esta es una característica también de su mesianismo, es una característica del pastor. El pastor da la vida, no guarda nada para sí, lo entrega todo. Y Jesús ha muerto en la cruz para darnos la vida. Por eso en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10, Jesús lo dice hermosamente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tercera idea, queridos hermanos, al término de esta perícopa que hoy hemos proclamado, Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Aquí podemos entender una comunión plena entre el Padre y el Hijo, que va muy en sintonía con el prólogo de San Juan. En el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hay una sintonía hermosísima. El Padre y yo somos uno. Hablar de esa unidad nos lleva a entender el camino de la comunión. Comunión con el Papa, comunión con los obispos, comunión con los sacerdotes, comunión como iglesia. Y eso nos exige vivir una sana eclesiología, vivir en la recta intención y aceptar una sana doctrina y cuidar esa doctrina. Nos corresponde custodiar esa doctrina en la iglesia. Por eso es tan importante que seamos capaces de revisar nuestra vida y darnos cuenta que muchas veces nos dejamos confundir doctrinalmente, que a veces nos dejamos llevar de resabios y de caprichos espirituales y nos vamos extraviando. Entonces, en vez de ser esas ovejas que van unidos a ese rebaño, vamos caminando por la trocha. Decidimos caminar por la trocha y abandonamos ese camino de la unidad y de la comunión. Hablar de la unidad es fundamental. El obispo es garante de la unidad en una diócesis. El párroco es garante de la unidad en una parroquia. En tu hogar, tú como papá, como mamá, eres garante de la unidad del hogar, de la familia. En una sociedad, un mandatario tiene que ser también garante de la unidad de una comunidad. Y por eso cuando en vez de trabajar por la unidad, terminamos polarizándonos, llenándonos de conflictos, apostándole a la división, lo único que hacemos es dispersarnos y perder la serenidad, perder la visión de la vida y alejarnos de los propósitos sanos y a la vez responsables. ¿A qué los quiero invitar entonces hoy en esta fiesta del Buen Pastor? A dos cosas. La primera, a que le demos gracias al Señor porque en esta fiesta del Buen Pastor podemos comprender que Él nos llama a vivir la unidad y tengamos la capacidad de decirle al Señor: Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sido conflictivos y en vez de apostarle a la comunión, hemos sembrado la cizaña o hemos aportado a la división y a los conflictos, incluso en la iglesia o en nuestra familia o en nuestra pequeña comunidad. Y en segundo lugar, qué bueno decirle al Señor: Señor, aquí estamos, envíanos, como el profeta Isaías, envíanos, queremos evangelizar. Hoy, como buenos pastores, danos la alegría de poder evangelizar y de poder llevar la luz a esos lugares donde hay tanta oscuridad. Pero también decirle, y nosotros como fieles, que también somos ovejas, permítenos la alegría de orar por nuestros pastores. Desde la sencillez aceptar nuestras debilidades y desde la humildad comprender nuestra misión en el mundo para que podamos hacer gala de las palabras de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que la Santísima Virgen María nos ayude en estos buenos propósitos y que realmente seamos los testigos que el mundo y la Iglesia necesitan. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.